Buenos días. Muy buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Listo. Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio con primero indicaciones de la plataforma. Ya, siguiendo nuestro cronograma de actividades, el día de hoy, 23 de julio, nos toca la autoevaluación número 7, la entrega del portafolio. Como les decía, voy a extender hasta la próxima semana, hasta el 30 de julio, que ustedes van a dar el examen. Entonces va a haber una semanita más para que puedan completar la parte del portafolio. Parece que todavía no cambio la fecha en la plataforma, pero ya lo voy a hacer. Entonces, esta es la última clase. La siguiente tenemos ya el examen final. Por favor, realizar los pagos correspondientes para no tener que desactivarle a usted del examen, ¿no? Recordemos que ya estamos finalizando este segundo trimestre. A partir de aquí, las 2 primeras semanas del mes de agosto, se tendrá un tipo de recuperación de aquellos estudiantes que posiblemente todavía no terminaron de completar las actividades de la plataforma. Con ellos se trabajará en esos 15 días, pero las personas que ya hayan aprobado todas las asignaturas pueden iniciar su proceso de matrícula a partir de la primera semana del mes de agosto. Está listo para que ustedes puedan ya matricularse, revisar que ya tengan todas las notas. Por eso nosotros, como docentes, el 30 estamos finalizando la toma del examen y enseguida a intermedios entre el día martes, miércoles máximo, subiremos ya las notas al sistema para que ustedes ya puedan iniciar su proceso de matrícula. Si es que les falta completar alguna materia sin tutor, por favor también pueden hacerlo. Recuerde que biología es un cuestionario que ustedes deben ingresar a la plataforma y dar. Lo mismo con historia y filosofía. Entonces, esas 3 materias sin tutor lo deben hacer ustedes sin guía de un docente, pero las otras materias ya estamos finalizando. Hemos tenido 3 materias en el primer trimestre y estas 3 ahorita del segundo trimestre. Vamos a la asignatura de física que nosotros nos compete en estas 2 horas de clase. Si es que les falta, por favor, completar alguna de las actividades de las semanas anteriores, hacerlo inmediatamente. Nos encontramos en la semana número 9. Ahí está la invitación respectiva. Cargado un primer recurso, el video sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un segundo recurso, la presentación sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y debajo de esto estarán los videos que estamos grabando en este momento y la respectiva autoevaluación número 7. Esta autoevaluación número 7 está listo ya a partir del día de hoy, 15 horas, y a cargo las preguntas para que ustedes, si es que desean, ya puedan iniciar a hacerlo. En la siguiente semana, aquí está la parte del portafolio, que es las preguntas que ustedes deben ya realizar, llenar. Pueden hacer de 2 maneras. La primera, imprimir el documento que se encuentra aquí. Aquí hay un PDF. Ustedes pueden bajarse, lo imprimen y ahí mismo le van completando los ejercicios. O la otra, copiar el enunciado del ejercicio en hojas perforadas a cuadros y ahí mismo irle resolviendo. Entonces hay que resolver. Veo que 2 personas ya han entregado el portafolio. De 17 que son ustedes, 2 ya han entregado. Entonces ya pueden ir finalizando, ¿no? Les decía que la fecha estaba, parece que ya lo he cambiado, 30 de junio del 2023. Sí, parece que ya está cambiado. Con todo ya le revisamos. Eso respecto a la parte del portafolio y creo que con eso nosotros
estaremos ya finalizando. La próxima semana hemos de hacer un pequeño repaso y dar la evaluación final. Con eso estamos terminando ya esta materia del segundo trimestre que corresponde a física. Bien, entonces ahora nos vamos ya a la presentación, que es el recurso que está cargado para que ustedes puedan revisar. Voy a poner más acá abajito, ampliarle. Ya, movimiento rectilíneo uniformemente variado se simboliza con las letras mayúsculas MRV. El movimiento que revisamos la semana anterior era movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las características de este movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es el de un móvil cuya aceleración permanece constante en módulo y dirección, es decir, la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, donde la aceleración es constante. Dos, la velocidad varía y según aumenta o disminuye el movimiento es acelerado o retardado respectivamente. Tres, vectorialmente, si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, el movimiento es acelerado. El unitario del vector velocidad es igual al unitario del vector aceleración. Si sus sentidos son opuestos, el movimiento es retardado o desacelerado. El unitario de velocidad es igual a menos unitario de la aceleración. Entonces, esta aceleración aquí, en este ejemplo que se ha puesto, habla de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ha transcurrido un tiempo 1 de 1 segundo en cada uno de estos instantes. Inicia con una velocidad inicial de 0, una velocidad 1 de 2 metros sobre segundos, velocidad 4 metros sobre segundos y velocidad 3, 6 metros sobre segundos. Las ecuaciones primero se ve vectorialmente, pero las que vamos a ocupar son en forma escalar. Las ecuaciones anteriores escritas en forma escalar y considerando que los parámetros escalares de un movimiento rectilíneo uniformemente variado son aceleración, distancia, velocidad, tiempo, tenemos. Entonces aquí debemos recordar A de aceleración, D de distancia, B de velocidad, T de tiempo. La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional. La distancia en metros, la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Este cuadrito es el que nos va a ayudar a nosotros para poder resolver ya los ejercicios. Tenemos 4 ecuaciones. La primera, esta V de velocidad significa que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. El parámetro que aquí no interviene es la distancia. Siempre vamos a tener estos 4 parámetros aquí, pero va a haber uno que no interviene. Entonces aquí no hay la distancia. La segunda ecuación, distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. El parámetro que no interviene aquí es la aceleración. La tercera ecuación, distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El parámetro que no interviene es la velocidad. La ecuación número 4, 2AD es igual, o 2 aceleración por distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y el parámetro que no interviene es el tiempo. Entonces, distancia, aceleración, velocidad y tiempo son los parámetros que vamos a tener. También tenemos una fórmula de velocidad media. La velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2. Las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la posición lineal es una función cuadrática del tiempo, la rapidez es una función lineal del tiempo, el módulo de la aceleración es una función constante no nula del tiempo. Interpretación del diagrama aceleración-tiempo.
El área que queda bajo el diagrama aceleración-tiempo representa físicamente la velocidad lineal en módulo y sentido así. Entonces tenemos el diagrama aceleración-tiempo. La aceleración va en el eje Y o eje de las ordenadas, el tiempo en el eje X o eje de las abscisas. Ubicamos un tiempo T1, una aceleración 1, y toda esta región que se forma aquí representa la velocidad. Ya hasta ahí hemos tenido nosotros la parte de la presentación. Vamos ahora a los ejercicios. Ya hemos visto toda la parte de la teoría. Ahí están las ecuaciones, el diagrama, y empezamos con los ejercicios de aplicación. Este es el primero que dice: la rapidez de un móvil que viaja hacia el este se incrementa de 50 a 80 metros sobre segundos. Con esta información calcular literal A la magnitud de la aceleración, literal B la distancia recorrida y literal C la rapidez media. Dejo de compartir y nos vamos a la pizarra para ir explicando el ejercicio. Bien, vamos con el primer ejercicio. Datos del problema. Ya, decía, la rapidez de un móvil que viaja hacia el este se incrementa de 50 a 80 metros sobre segundos. Nos está dando la velocidad inicial, v sub 0, es igual a 50 metros sobre segundos. Y también la velocidad final, que solo le ponemos como v. Velocidad final es igual a 80 metros sobre segundos. En 10 segundos el tiempo, t de tiempo, es igual a 10 segundos. Incógnitas. Dos puntos. Nos pide que encontremos la magnitud de la aceleración, literal A. A de aceleración es igual a incógnita. Literal B. La distancia recorrida, d de distancia, es igual incógnita. Y literal C, la rapidez media. P sub m simbolizamos rapidez media o velocidad media. Solución. Partimos de los parámetros del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, de la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Esos son los cuatro parámetros: distancia, aceleración, velocidad, tiempo. ¿Qué es lo que me pide encontrar? La aceleración. Entonces yo, debajo de la aceleración, ponemos el signo de incógnita. Eso es lo que queremos encontrar.
La distancia, vemos que aquí no nos da un dato de distancia, entonces a este no le hago intervenir porque un parámetro no debo hacerle intervenir. Al no tener la distancia, este no interviene. Veamos qué pasa con la velocidad. Hay una velocidad inicial, hay una velocidad final. Esto representa un dato, D de dato. El tiempo, 10 segundos, también es un dato. La fórmula donde no interviene la distancia es la número 1 del cuadrito que hicimos o revisamos. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Voy a regresar un momentito, ¿no? Acuérdense que el parámetro que no hicimos intervenir es la distancia. Me regreso yo al documento y estamos trabajando con este cuadrito de aquí, con las ecuaciones. Entonces, el parámetro que no interviene es la distancia y al no intervenir la distancia estoy ocupando esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Con estas fórmulas vamos a trabajar. Regreso nuevamente. Como yo necesito calcular la aceleración, voy primero a despejar la aceleración. Entonces, como la aceleración se encuentra en el segundo miembro, los dos términos que están en el segundo miembro voy a pasar al primero. Es decir, la velocidad inicial velocidad inicial más aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final. Solo cambié los dos términos del segundo miembro y le puse en el primero y el término que tiene el primero le puse en el segundo. Ahora sí, solo el término que deseo despejar, aceleración por tiempo, va a ser igual a la velocidad final. La velocidad inicial, que es positivo en el primer miembro, cambia con signo negativo al segundo miembro. La aceleración va a ser igual. Velocidad final menos la velocidad inicial y esto dividido para el tiempo. El tiempo es un producto, pasa al otro a ser un cociente, una división. La aceleración va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad final? 80. Menos, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 50. No ponemos aquí unidades porque nos confundimos. Sobre el tiempo, 10. La aceleración va a ser igual. 80 menos 50 es 30, dividido para 10. Aceleración es igual. Puedo simplificar un cero del numerador con un cero del denominador. 3 dividido para 1 es a 3. La unidad de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Hemos calculado ya la parte A de este ejercicio. Vamos a ponerle en un recuadro la primera respuesta que tenemos. Ahí. Recordemos que en el sistema internacional la distancia está expresado en metros, la aceleración está expresada en metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad está expresado en metros sobre segundos y el tiempo está expresado en segundos. Por eso, al nosotros aquí, al haber hecho el cálculo de la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado.
Vamos a la parte B. En la parte B nos pide que calculemos la distancia. Nuevamente pongo los parámetros. Distancia, aceleración, velocidad y tiempo. Entonces, ¿qué me pide encontrar en la parte B? La distancia. Debajo de la distancia ponemos el signo de la incógnita. La aceleración es un dato que acabo de calcular, 3 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad, teníamos los dos datos, velocidad inicial y velocidad final. Y el tiempo también tenemos de los 10 segundos. Usted aquí puede coger cualquier parámetro y no hacer intervenir, porque los tres conocemos. Por ejemplo, yo no quiero hacer intervenir la aceleración, ya que la velocidad es un dato que me dio, el tiempo es un dato que me dio y vamos a poner aquí, D de dato, D de dato. La fórmula donde no interviene la aceleración es la número 2, D de distancia va a ser igual a la velocidad final, perdón, primero inicial, velocidad inicial más velocidad final sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo. Reemplazamos. D de distancia es igual. Velocidad inicial vale 50 más la velocidad final 80 y esto lo divido para 2. Cierro el paréntesis. Multiplicado por el tiempo que vale 10. D de distancia va a ser igual. 50 más 80, 130, dividido para 2 y esto multiplicado por 10. Simplifico. La mitad de 2, 1. La mitad de 10 o la mitad de 130. La mitad de 12 es 6. 6 por 2, 12, llevo 1. La mitad de 10, 5. 65 multiplico por 10. Distancia es igual a 650. ¿Cuál es la unidad de la distancia en metros? Simplifiqué con el 130 para multiplicar con 10, que me resultaba más fácil. Pero si yo simplificaba con el 10, la mitad 1, la mitad 5, 130 por 5, vamos a llegar a obtener el mismo 650. Resuelto la parte B. Vamos a la parte C. ¿Qué nos pide en la parte C? La velocidad media. Pues la velocidad media, esa era una fórmula que estaba debajo de las 4. La velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final y esto dividido para 2. La velocidad media va a ser igual. ¿Cuánto valía la velocidad inicial? 50 más la velocidad final 80 y esto lo dividimos para 2. La velocidad media va a ser igual. 50 más 80, 130 dividido para 2. La velocidad media es igual. 130 dividido para 2, 65. Aquí está, 130 para 2, ya simplifiqué, 65. Como es velocidad, la unidad metros sobre segundos. Por favor, ¿alguna inquietud en la resolución de este primer ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado? No. Entonces es clave recordar los parámetros y qué significa o cuál es la unidad en el sistema internacional. Distancia en metros, aceleración metros sobre segundos al cuadrado, velocidad metros sobre segundos
y el tiempo en segundos. ¿Cuáles son los parámetros? Distancia, aceleración, velocidad, tiempo, ir viendo qué es lo que me pide y qué parámetros yo no puedo hacerle intervenir. Segundo ejercicio, por favor. 2. Asimismo, es del módulo, ¿no? Que dice lo siguiente. Un tren viaja a razón de 120 kilómetros sobre hora. Datos del problema. Entonces, por la unidad, dice viaja a 120 kilómetros sobre hora, es una velocidad. Velocidad inicial es igual 120 kilómetros sobre hora. Aplica los frenos produciendo una desaceleración. Entonces, si yo freno, es una desaceleración, el signo va a ser negativo. Aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Pues menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué se puso el signo menos? Porque es una desaceleración. Ahí dice clarito, produciendo una desaceleración. Con esta información calcular. Si yo estoy viajando en cualquier vehículo, ¿no? En un auto, en un bus, una bicicleta, eh, estoy yendo a una velocidad cualquiera y aplasto los frenos, en algún momento me voy a detener. Eso significa que voy a tener la velocidad final es igual a cero. Me he detenido. Incógnitas. Ya. El tiempo en que se detiene el tren. Pues literal A me pide el tiempo. Literal B, la distancia con respecto al punto de frenado. D de distancia. Bien, lo primero que nosotros debemos observar es que los datos estén en sistema internacional y aquí la velocidad no está en sistema internacional, está en kilómetros sobre hora. Debemos transformar a metros sobre segundos. Y esa transformación lo vamos a hacer aquí abajo. 120 kilómetros. Recuerde que el slash le debemos convertir en fracción para poder hacer la transformación. Ya que esta misma línea de fracción me sirve, le prolongamos y nosotros sabemos que un kilómetro primero, pongamos acá, un kilómetro necesito poner en el denominador para que se simplifique. Un kilómetro vale 1000 metros. Ya estoy aclarando porque salió feo esto. Y ahora, una hora en el numerador, una hora vale 3600 segundos. Simplifiquemos. La hora con la hora, los kilómetros con los kilómetros. Puedo simplificar dos ceros, dos ceros del denominador, dos ceros del numerador. 120 multiplico por 10, 1200, y si 1200 divido para 36, el resultado me da 33,30. A ver, 33,33. Con dos cifras decimales suficiente. ¿Cuál es la unidad? Metros sobre segundos. Y esto le ponemos acá. 33,33 metros sobre segundos. Solución. Dos puntos. ¿Cuáles son los parámetros de un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Distancia, aceleración, velocidad, tiempo.
¿qué nos pide encontrar el tiempo? Entonces, debajo del tiempo ponemos la incógnita. Distancia. No tengo distancia. Ese es el parámetro que no se va a hacer intervenir. Este no interviene. La aceleración es un dato. La velocidad también tengo inicial y final es un dato. La fórmula, nuevamente la 1, que es velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero aquí nos decía que como se frena, una velocidad final vale cero. Entonces, esto de aquí vale cero. Me quedaría entonces que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo es igual a cero. ¿Qué es lo que me pide encontrar aquí el tiempo? Entonces, aceleración por tiempo es igual la velocidad inicial positiva en el segundo miembro, en el primer miembro, perdón, pasa al segundo miembro con signo negativo, con signo contrario. T de tiempo va a ser igual menos velocidad inicial y la aceleración es un producto, pasa a ser un cociente sobre la aceleración. El tiempo va a ser igual. Menos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 33,33 sobre cuánto vale la aceleración menos 5. T de tiempo va a ser igual. Menos dividido para menos más 33,33 dividido para 5, 6,6666, aproximando con dos cifras decimales 6,67 segundos. Ya tenemos el tiempo calculado, la parte A. Literal B. Nos dice ahora la distancia con respecto al punto de frenado. Literal B. ¿Cuáles son los parámetros? Distancia, aceleración, velocidad, tiempo. Entonces, lo que me está pidiendo aquí es que calcule la distancia. Este representa la incógnita. Y veamos, la aceleración es un dato. La velocidad inicial final es un dato. El tiempo también acabamos de calcular es un dato. Entonces, aquí es el parámetro que yo no desee hacer intervenir, cualquiera, porque todos conozco. La aceleración menos 5 metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad inicial y final y el tiempo de, calculamos 6,67. Entonces aquí, como le digo, está usted en libertad. ¿Cuál de estas no hacer intervenir? No puedo hacer intervenir la aceleración, no puedo hacer intervenir la velocidad, no puedo hacer intervenir el tiempo. Por ejemplo, yo no quiero hacer intervenir el tiempo. ¿Cuál es la fórmula que debo ocupar? La que no interviene el tiempo es la número 4. Con nuestro formulario, la número 4 es 2AD es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Pero aquí nosotros sabemos que la velocidad final vale cero. Todo este término se va a hacer cero y me va a quedar 2AD, 2AD es igual a menos velocidad inicial al cuadrado.
¿Qué queremos encontrar? La distancia de espejo. D de distancia va a ser igual menos velocidad inicial al cuadrado sobre el 2 y la aceleración es un producto, pasa a ser un cociente. D de distancia va a ser igual menos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 33,33 al cuadrado sobre 2 por la aceleración que vale menos 5. D de distancia va a ser igual menos 33,33 al cuadrado me da 1110,888, aproximando 89, sobre menos 2 por 5, 10. D de distancia es igual. Menos dividido para menos me da más. 1110,89 dividido para 10 me da 111,09. La unidad en metros. M de metros. Y tenemos ya hecho el cálculo de la distancia de la parte B. También yo podría repetir la parte B para que usted se dé cuenta que el parámetro que yo escoja otra forma, solo la parte B, no, otra forma. Los parámetros, distancia, aceleración, velocidad, tiempo. Entonces, nosotros sabemos que me está pidiendo que calcule la distancia. No quiero hacer intervenir la aceleración. La velocidad es un dato, el tiempo es un dato. Este es D de dato. La fórmula, la número 2, que es distancia va a ser igual. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. Si yo reemplazo sería distancia es igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 33,33 y la velocidad final vale 0. Esto de aquí vale 0. Simplemente esto lo divido para 2 y le multiplico por el tiempo que vale, he cambiado de color, ya, por el tiempo que vale 6,67 sobre 2 es aquí. D de distancia es igual. 3,33 multiplico por 6,67 y eso lo divido para 2, me da un resultado de 111,16 metros. Entonces, hay una variación en la parte decimal, eso no hay problema, pero la parte entera es exactamente lo mismo. 111, 111. Entonces, los dos resultados es una pequeña variación en las cifras decimales porque habían varias y solo cogimos dos nosotros. Pues ahí estamos demostrando que cualquier parámetro, cuando tengamos todos, puede no hacerle intervenir y la respuesta va a ser lo mismo. Me queda menos de un minutito. Por favor, si es que el Zoom no me permite ingresar inmediatamente, recuerden que a veces hay que esperar los 10 minutos. La semana anterior ya ocurrió eso. Entonces, tener un poquito de paciencia. Yo cierro la sesión o se va a cerrar la sesión y si inmediatamente